Muy buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar a ver lo que son la simbología para la norma ISA. Esto nos va a servir para pues para realizar diagramas de instrumentación, ¿sale? Entonces, pues primero, pues, ¿por qué nació esta norma? Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy variadas que a veces varían de industria a industria. Esta gran variedad de normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales indica la necesidad universal de una normalización en este campo. Bueno, como dice el texto, muchachos, no es la única norma para realizar diagramas, sin embargo es de las más utilizadas. Varias sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido y entre ellas se encuentran como más importantes la ISA, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a enfocar en la norma ISA para trabajar. Esta norma es muy extensa, si no mal recuerdo la última vez que yo revisé la norma como tal, el documento de la norma original, perdón, pues eran alrededor de 250 hojas, ¿no? Entonces es sumamente larga, por lo tanto aquí solamente veremos un resumen. Entonces, primer punto, pues la identificación de instrumentos. ¿Cómo identificamos un instrumento? Pues cada instrumento debe identificarse con un código alfanumérico o número de tag, en inglés tag number, lo van a ver mucho en la industria, que contenga el número de identificación del lazo de control que tienen. Una identificación representativa es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, este instrumento lo vamos a identificar como TIC 103. Y ahora vamos a descomponer qué significa cada cosa. TIC 103. La primera letra nos indica la variable que estamos midiendo y el lazo de control. Por ejemplo, entonces yo sé que este es un lazo de temperatura y es el 103. ¿Quién le puso 103? Es algo indistinto, no importa mucho. Después, el puro 103 significa el número de lazo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo pusiera F103, pues yo sé que realmente es otro lazo completamente diferente porque está trabajando sobre caudal. La F indica caudal. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se vean con esa idea, ¿no? Por eso a esta parte se le llama identificación de lazo. Sé que es el lazo 103 y es de temperatura. Pero ¿cuál es el número de lazo nada más? Pues el 103. Todo lo que es TIC, toda esta palabra que es TIC, es la identificación funcional del instrumento. La T es la primera letra e IC son las letras sucesivas, ¿no? Entonces así es como yo identifico un instrumento según la norma ISA. La norma ISA maneja 2 o 3 letras típicamente, ¿no? Ya si tenemos un instrumento que ocupara más o que tuviera más funciones, lo normal es que le pongamos una diagonal y la siguiente función que tiene, ¿no? Ok. Bueno, eso es lo que le estaba tratando de decir. El inciso B es el número de letras funcionales para un instrumento de ser mínimo, no excedido de 4. Para ello conviene disponer las letras en subgrupos. Por ejemplo, un controlador de temperatura que con un interruptor de alarma puede identificarse con dos círculos, uno como el TIC3 y el otro como el TSH3, ¿no? ¿A qué se refiere esto? En vez de poner 5 letras o algo así, o 4 letras, pues ponemos dos circulitos unidos, uno con TIC y el otro con TSH. Entonces con esto sabemos que es el mismo instrumento, pero que tiene dos funciones. Todavía no me estoy metiendo con las funciones, nada más quiero que vayan viendo esto, ¿no? En un instrumento que indique y registre la misma variable medida puede omitirse la letra I de indicación. Eso lo vamos a ver más adelante también, ya cuando tengamos los ejemplos. La numeración de los lazos puede ser paralelo serie. La numeración paralela inicia una secuencia numérica para cada nueva letra, por ejemplo TIC, FRC100, LIC 100, AI 100, etc., ¿no? Los números, la numeración serie indica los bucles de instrumentos de un producto o secciones de un proyecto, con una secuencia única de números. Típicamente lo vamos a ver en un ejercicio. Si yo estoy hablando de pura temperatura y es el mismo lazo de control, pues todos los instrumentos que yo vaya poniendo ahí, en ese mismo lazo de control, yo les voy a ir subiendo el índice. Por ejemplo, el primero puede ser el 101, el 100,
el siguiente va a ser el 101, el siguiente va a ser el 102, o incluso si son diferentes instrumentos, puedo dejar el mismo número de lazo. De hecho, esto es lo más, es lo que yo más he visto a nivel industrial. No crean que he revisado muchísimos diagramas o que he realizado muchísimos diagramas, pero los pocos que he hecho los he dejado casi siempre así, ¿no? Indicando que este es un lazo. Y lo que yo voy cambiando es la letra del lazo de control. Perdón, la letra de la variable que estoy midiendo en ese lazo de control. Bueno, la secuencia puede empezar con el número 1 o cualquier otro número conveniente, tal como 001, 301, 1201, y puede incorporar información codificada, tal como el área de planta. Sin embargo, se recomienda ser simple. Porque realmente hay diagramas bien complejos, muchachos, que se vuelve uno loco, ¿no? Tratando de descifrar qué es cada cosa. Si un lazo dado tiene más de un instrumento con la misma identificación funcional, es preferente añadir un sufijo. Ejemplo, FB-2A, FB-2B. Es decir, aquí estamos hablando de válvulas de caudal, pero como es la misma, está en el mismo lazo, pues le pongo 2A, 2B, 2C, etc. Estos sufijos pueden añadirse obedeciendo las siguientes reglas. Deben emplearse letras mayúsculas, A, B, C. En un instrumento tal como un registrador de temperatura multipunto que imprime números para identificación de los puntos, los elementos primarios pueden numerarse TE251, TE252, TE253, etc. Las subdivisiones interiores de un bucle pueden designarse por sufijos formados por letras y números. Por ejemplo, el lazo 100A. ¿Sale? Un instrumento que realiza dos o más funciones puede designarse por todas sus funciones. Por ejemplo, un registrador de caudal, que sería FR2, con pluma de presión PR4, puede designarse FR2, lo que les decía, una diagonal PR4. Un registrador de presión de dos plumas como PR-78 y una ventanilla de alarma para temperatura alta como TAH, diagonal L. ¿Sale? Es porque no se recomiendan más de 3 letras, ¿no? Dice que 4, pero yo casi no he visto más de 3 letras en este tipo de diagramas, ¿no? Entonces lo que sí he visto es esto, en la diagonal. Entonces con eso estás dividiendo que tiene dos funcionalidades el instrumento, ¿no? En este caso, por ejemplo, aunque no lo hemos visto todavía, estas letras significa alarma de temperatura alta y baja. Luego, los accesorios para instrumentos tales como rotámetros de purga, filtros monorreductores y potes de sello que no estén representados explícitamente en un diagrama de flujo, pero que necesitan una identificación para otros usos, deben tenerla de acuerdo con su función y deben emplear el mismo número de bucle que el instrumento asociado. Alternativamente, los accesorios pueden emplear el mismo número de identificación que el de sus instrumentos asociados, pero con palabras aclaratorias. Por consiguiente, una brida para una placa de orificio FE7 debe designarse como FX7 o bien como FE7 bridas. Un rotámetro regulador de purga asociado con un manómetro PI-8 puede identificarse como PI8 purga. Una sonda empleada por un termómetro puede ser TI-9, será TW-9 o bien TI9 sonda. Vean que es un accesorio que tiene ese instrumento y ustedes le ponen el nombre como el mismo instrumento, pero con la palabra del accesorio, ¿no? ¿Sale? Pues vamos a ver algunas de las cosas. Esto es la parte fundamental de la simbología para la norma ISA, que son las letras. No les pido que se lo aprendan de memoria. Yo tampoco me lo sé. Pero si es necesario que lo estemos viendo muy seguido, pues tenemos que ir a esta hoja y estar viendo qué significa una de las letras. Yo no me las sé de memoria. Y de hecho, cada letra tiene diferente significado dependiendo de las letras del lugar en donde se encuentra esa letra. Por ejemplo, la letra A, si la encuentro en la primera letra, en la primera letra del instrumento, pues significa análisis. Pero si la encuentro después de la primera, es decir, en la segunda o en la tercera, típicamente en la segunda, significa alarma. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ya pueden ver algunas de estas. Por ejemplo, FE
pues me voy a la F. Yo sé que es caudal o flujo, ¿sale? Caudal. Y una E en la segunda letra es un sensor. Entonces, por lo tanto, ese instrumento es un sensor de caudal. Uh-huh. ¿Sí lo ven? Entonces, Fe es equivalente a tener un sensor de caudal. Uh-huh. ¿Sale? Entonces vean que es bien importante aprenderse todas estas letras. Bueno, nada es necesario que se las aprendan. ¿Para qué les miento? En ningún trabajo les van a decir que se lo sepan de memoria. Si se dedican a hacer los diagramas, que es un trabajo sumamente importante en la industria, porque imagínense un diagrama de una empresa grande, ¿no? Pues tiene un chorro de cosas para saber dónde están cada uno de los elementos que lo componen. Pues sí es complicado, ¿no? Entonces hay gente que se encarga nada más de hacer los puros diagramas. Uh-huh. Entonces le estaba diciendo de las letras, ¿no? No me las sé todas, no le estoy pidiendo que se las sepan, estoy pidiendo que pues, lo puedan copiar esto en su libreta donde ustedes gusten y lo tengan ahí disponible, ¿no? Aquí hay más, por ejemplo, la J es potencia, la K es tiempo, la L es nivel. Uh-huh. La M no la van a encontrar en una primera letra, sino en otras, que es momentáneo. Si están al final es medio, intermedio, ¿sí? Entonces pueden ver que está, básicamente la primera letra indica qué es lo que con qué variable estás trabajando, variable física. Uh-huh. La segunda letra ya trata de qué es lo que hace el instrumento y la tercera letra también de qué es lo que hace el instrumento. Uh-huh. Ejemplos con dos letras, pues tenemos TT, por ejemplo, que es un transmisor de temperatura. ¿Cómo lo sé? Pues porque la primera letra es T. Aquí está, temperatura, y la segunda letra es transmisión. Entonces, transmisión de temperatura. LC, control de nivel, que como lo sabemos, pues nos vamos a la L, que es nivel, nos vamos a la C, que es control. Entonces es un controlador de nivel. FI es un indicador de flujo. GR, registrador de espesor. Este lo vamos a analizar un poquito más, porque para que lo vean. La G está aquí, que es libre, no sabemos exactamente qué está midiendo. Sin embargo, ahí dicen que es espesor. Y la R pues es de registro. ¿Sale? Entonces, estos que sean libres son letras que nadie puso esa variable desde mi punto de vista, ¿eh? O no sé si esta sea la versión más actualizada, son de diferentes ejercicios. Esta tabla está vaciada del Creus, del libro Creus, que no es la versión más nueva. Entonces, este ejemplo lo encontré en internet. Entonces, a lo mejor ya alguien ya le puso que la G es espesor. Uh-huh. La M, pues no sabemos qué es el primer elemento. Lo que sabemos es que es un elemento primario de humedad. No, aquí hay algo raro. M es humedad, no es cierto. M es libre, entonces no sé si alguien ya le puso una variable como humedad. Tendríamos que ver la norma ISA, ¿no? Esto lo saqué de otro lugar. Switch por tiempo, KS. Eso sí lo creo, porque K es tiempo y la S es interruptor. Entonces, interruptor por tiempo. ¿Sale? Tengo que revisar, o ustedes más bien dicho, revisar si hay una nueva versión de la norma ISA para ver si G es espesor y M ya lo manejan como humedad. Que yo creo que sí, porque M me suena mucho a moisture en inglés. Disculpen mi inglés muy malo, pero humedad sí es moisture, si no mal recuerdo. Entonces puede ser que sí. Y espesor también en inglés se me hace que es con G. No me acuerdo cómo es espesor, pero sí se me hace que es con G. Entonces a lo mejor el Creus no está tan actualizado, ¿no? Con 3 letras también tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, LIC, pues significa controlador e indicador de nivel. ZRK, estación de control y registrador de posición. TDI, indicador diferencial de temperatura. JSH es switch valor alto de potencia, pues, por ejemplo, si la potencia se eleva demasiado, pues ese interruptor se activa. JCL es el switch valor bajo de potencia, ¿no? O activado con el valor bajo de potencia. Perdón. Entonces pueden ver, por ejemplo, si hacemos el JSH,
J potencia, S en la segunda pues es interruptor, y una H que significa alto, ¿sale? Entonces es un interruptor de potencia alta, ¿sale? Entonces, pues bueno, esos son más o menos cómo identificamos los instrumentos. Ahora, estas imágenes que tenemos aquí nos dicen si hay un instrumento discreto y dónde está ubicado, ¿no? Por ejemplo, el circulito se habla de un instrumento discreto. Un instrumento discreto nada más es que es ese instrumento y ya no está. Pues es como por ejemplo un termómetro, pues es un instrumento discreto, ¿vale? Entonces si tú tienes este símbolo en tu diagrama, tú dices, pues este instrumento está montado en el tablero principal y es normalmente accesible al operador. Si no tiene la rayita en medio, pues quiere decir que está montado en campo, es decir que no está dentro de un tablero, ¿no? Y si tiene dos rayitas, pues quiere decir que está en un tablero auxiliar, no está en el tablero principal. Cuando tiene el cuadrado significa que aparte de estar el instrumento, pues tiene un visualizador, ¿sale? ¿Y dónde está ubicado? Pues en las mismas partes. Este símbolo que es un hexágono, perdón, pues significa que es una computadora. ¿Dónde está? En el tablero principal, montada en campo o en una ubicación auxiliar. Si tiene el cuadrado y el rombo, significa que es un PLC. ¿Y dónde está ubicado? Por ejemplo, en el tablero principal, en el campo o en la ubicación auxiliar. En campo quiere decir que es cualquier zona de la planta, ¿no? Y tablero, pues sí quiere decir que hay un tablero de control, por ejemplo. ¿Sale? Y hay otro símbolo, por eso copié esta nada más, que quiere decir esta parte, que son las rayitas achuradas, o bueno, los guiones más bien dicho, que dice que está montado detrás del panel o consola de instrumento y por lo tanto no es accesible al operador. Siempre que vean las rayitas, los guiones, o la raya, pues yo digo que es achurada, no es achurada, bueno, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien, pero bueno, si no la ven continua la raya, quiere decir que el instrumento no es accesible al operador. También otra parte importante de los símbolos o de los planos o de los diagramas, como le quieran llamar, pues son el tipo de señal que se está usando. Por ejemplo, si tú tienes una línea recta, es la alimentación de instrumentos o conexión al proceso, ¿no? ¿Qué es lo que estás metiendo ahí? Quién sabe, pero ahí va el proceso. Esa es una variable del proceso. Si tu señal tiene estos dos diagonales, es una señal sin definir. Si tiene dos diagonales siempre, es una señal neumática. Si tiene tres, es una señal eléctrica. O si la línea es discontinua. Tubo capilar, son estas tachecitas. Una señal hidráulica y una señal electromagnética, ¿no? Entonces, si se fijan, pues hay diferentes formas. Muchas veces, o bueno, el libro Creus, se sugieren las siguientes abreviaturas para representar el tipo de alimentación: alimentación de aire, aire de instrumentos, aire de planta, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí hay más información, ¿no? El símbolo de señal neumática se aplica también a cualquier señal que emplee gas como medio de transmisión. Si se emplea un gas distinto del aire, debe identificarse con una nota al lado del símbolo o bien de otro modo. Los fenómenos electromagnéticos incluyen calor, ondas de radio, radiación nuclear o luz. ¿Sale? Entonces vamos a hacer este ejercicio muy pequeño que pues, está muy fácil, ¿no? Creo que es del Creus también, este dibujito. Entonces, por ejemplo, LT, ¿qué significa? ¿No? Pues es un transmisor de nivel. Es en qué lazo de control está en el 100 y la señal es la señal de proceso, ¿sale? Porque no tiene ningún otro símbolo. Después, este transmisor de nivel convierte ese nivel, me imagino yo, en una señal eléctrica que va hacia el control de nivel, al LC. Ese LC manda una señal neumática a esta válvula de nivel que está asignada con LB. Si ustedes van a las páginas anteriores y van a buscar L y B, por ejemplo aquí, L, nivel, y la V es válvula, pues aquí pueden saber inmediatamente cómo está. Este es un diagrama muy sencillo. Vamos a hacer otros diagramas un poquito más complejos, pero quería que vieran esto. De hecho, en su práctica ustedes van a hacer un diagrama de este tipo, yo les voy a decir cuál,
lo van a representar en el vicio y tienen que decirme qué es lo que hace cada una de las partes del, pues, del diagrama, ¿no? Y creo que esto es todo. Es un tema un poquito largo, está muy resumido. Les voy a dejar también en el Classroom lo que es el documento en extenso para que lo tengan por ahí. Y pues eso sería todo por esta sesión. Muchísimas gracias.